Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Pero éstas les respondieron: no va a alcanzar para todos, es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta palabra de Dios tiene relación también con el tiempo litúrgico. Estamos llegando al final del año litúrgico, estamos en el 32º domingo durante el año. El último domingo, el 34, es Cristo Rey. Y entonces se nos ofrece al final del año litúrgico y al principio del nuevo año litúrgico con el Adviento, al principio del Adviento, una pequeña reflexión sobre los últimos acontecimientos, lo que se denomina en teología la escatología, el fin de la propia vida, que tampoco sabemos el día y la hora, y también el fin del mundo, que el mundo terminará, como ahora cada tanto aparece algún artículo de los científicos, cuando se va a terminar el mundo por el sol, que se agotará, etcétera, todas estas cosas que sabemos bien, pero que en este sentido son muy lejanas, porque cuando se habla del tema del Sol o de las galaxias o de estas cosas, salvo que venga un meteorito imprevisto, son millones de años, así que ninguno de nosotros vamos a ser testigos directos de ese acontecimiento. Pero sí que tenemos que estar vigilantes, dice el Señor, con diversas parábolas. Hoy meditemos, por supuesto que cada palabra de Dios tiene mucha riqueza y podemos encontrar muchos sentidos, pero meditemos en lo que tiene de común, que las 10 están esperando para entrar en la boda. El ejemplo que pone Jesús es un ejemplo de su época. La boda de los judíos duraba una semana y comenzaba con esta vigilia, acompañando, unas muchachas acompañaban a la novia a que venga el novio y para comenzar la fiesta. En esa vigilia se ayudaban con las lamparitas propias de la época que se alimentaban con aceite. Dice el Señor que 5 eran prudentes y entonces se habían dado cuenta de llevar lo necesario para recargar las lámparas, y otras eran necias. Recordemos que la palabra necio en la Biblia es aquel que pudiendo no quiere entender. Una cosa es cuando uno no puede entender, o porque no tuvo la circunstancia, o porque no tiene la capacidad, o porque no tiene la forma, y otra cosa es cuando uno no quiere, pudiendo no hace lo que tiene que hacer. A esto se refiere la parábola, el sentido de la parábola. Y el aceite, como dice San Agustín y muchos santos padres, el aceite es la vida en el ejercicio de la caridad, de la misericordia. En esta semana teníamos la parábola del administrador deshonesto que para que lo reciban, porque su señor lo echaba, porque lo había descubierto en la transfugiada, por decirlo así en criollo, dice: bueno, vos cuánto debes, tanto, vení, anotá menos. El otro, ¿cuánto debes? Tanto, anotá menos. Y vos, anotá menos. ¿Qué hizo indirectamente, no? Hizo una obra de bien, digamos, ayudó a los otros que seguramente tenían aprietos económicos, con un mal fin,
porque los ayudó para ver si alguno le tiraba un cable después cuando él se quedara sin trabajo, como muy bien pone el perfil psicológico Jesús. Dice el hombre cavar no tengo fuerza, pedir me da vergüenza, entonces ¿qué voy a hacer para mantenerme? Voy a ver cómo me vivo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza implícita? Que el verdadero negocio, la verdadera viveza, es hacer obras de caridad, es hacer obras de misericordia, y eso es el aceite. Y yo puedo hacer obras de misericordia por mí, pero no puedo hacer obras de misericordia por vos. Como yo puedo vivir por mí y vos podés vivir por vos, pero ninguno de los dos podemos vivir por otro. Cada uno tiene que vivir su propia vida. Entonces, ir al mercado a la mitad de la noche es ir a la propia vida, es vivir, no durar, vivir. Y no es que el Señor, al decirnos que estemos vigilantes, nos dice que no durmamos. No, porque tenemos que dormir, tenemos que descansar, tenemos que hacer todo lo que está previsto en la vida. De hecho, las 10 duermen, las 5 necias y las 5 prudentes les entran sueños y duermen todas. Pero uno puede dormir cuando tiene todo preparado. Si nosotros, Dios no lo quiera, ¿no?, que tengamos muchos años, pero si nosotros hoy nos acostamos y mañana no nos levantamos, ¿tenemos todo ordenado? No debemos nada a nadie, nadie nos debe nada a nosotros, ¿tenemos todo arreglado? ¿Estamos vigilantes? Hay una palabra, yo soy párroco, la palabra parroikoi o parroikia, parroquia, tiene que ver con la peregrinación. En griego quiere decir peregrino, alguien que no tiene la morada permanente. Para es un adverbio que quiere decir junto a, y oikia, casa, el que vive junto a la casa, no está en la casa, sino que vive junto a la casa. La palabra parroquia, parroiquía, quiere decir peregrinación. Somos peregrinos. Hay una carta, uno de los escritos cristianos más antiguos que la Biblia todavía, que se llama la carta a Diogneto. La pueden buscar en Google, la carta a Diogneto. Ellos, dice los cristianos, los cristianos vivimos. Cualquier patria para nosotros es nuestra patria, cualquier patria extranjera es nuestra patria. En nuestra patria nos sentimos extranjeros. Era también un movimiento filosófico de la época, pero había una filosofía pesimista donde entendía el mundo como malo y no se querían mezclar en la sociedad, digamos, en el Estado, en la transformación de la sociedad, por ejemplo, en el matrimonio, preferían no casarse porque tenían una visión negativa, una corriente filosófica. En cambio, los cristianos dicen lo mismo que ellos, que toda patria es nuestra patria y en nuestra patria somos extranjeros, pero dice, nosotros nos casamos igual que todos, participamos en la vida social igual que todos. ¿Qué no hacemos? Lo que está mal, no dejamos los niños expósitos, que serían los abortos de ahora, atendemos al pobre, no desprotegemos al huérfano y a la viuda, es decir, nos comprometemos en todo lo lícito y hacemos mucho más de lo que se espera de nosotros, porque esta morada permanente se ilumina con la visión de la escatología. Una visión correcta de la Biblia nos hace que pensemos en los últimos acontecimientos, no como evasión, estoy cansado de vivir, mejor que Dios me lleve. No, eso no es cristiano, hermano. Como dice Pablo, yo tengo que vivir lo que el Señor quiera. Yo desearía estar con Cristo, dice Pablo, pero mientras soy útil en la tierra, tengo que seguir en la tierra. No durando, viviendo, una maceta dura. Un ser humano tiene que vivir. Y hay personas por ahí que limitadas en una sillita de rueda o algo, hacen un montón por el otro. ¿Por qué? Porque ofrecen, porque rezan, porque escuchan, porque animan. Todos tenemos un poquito que colaborar y contribuir en esta vivencia. Y si lo hacemos desde la fe, si lo hacemos, como meditábamos hace un tiempo, desde la última esperanza, desde la vida eterna, de la vida que se planifica, esta vida nuestra que tenemos, el Señor nos da la gracia de que podamos hacerlo mejor y más profundamente en nuestra casa, en nuestra sociedad,
que tanto lo necesitamos. Miramos a la Madre de Dios, a la Virgen, en este domingo, pedimos por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. Nuestro Padre Obispo nos pidió que hoy demos gracias como comunidad diocesana por la beatificación del cardenal Pironio, que administró la diócesis de Avellaneda prácticamente un año, pero también que es un pastor, un obispo de la Argentina, con el cual nosotros también tenemos un vínculo espiritual, porque contribuyó mucho a la vida, en la espiritualidad de la vida religiosa, y también con San Juan Pablo II fueron los que idearon y acompañaron lo que son hoy las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde tanto bien se hacen a los jóvenes de nuestro tiempo. Así que agradecemos a Dios el don de la beatificación de este siervo de Dios nuestro, argentino, Eduardo Pironio, cuyos restos reposan en el altar del Sagrado Corazón de nuestra Basílica de Luján. Nos encomendamos a su intercesión y pedimos especialmente en nuestra comunidad parroquial este fin de semana por los niños que anoche y este mediodía van a hacer su primera comunión, para que perseveren en la fe y para que mutuamente nos demos testimonio cristiano para profundizar la vivencia del Evangelio. Que así sea. Creo en Dios.